Comienza su programa secreto de Voz en Voz, que se transmite a través de Global TV 80, Claro 73, 1073, 1573 Internacional y también en todas las plataformas digitales y sociales en la República Dominicana e internacional. Roku, todo Android, todo lo que es Facebook, Instagram, TikTok y X. Bueno, estamos en todas las plataformas. Y de verdad que hoy es jueves, Luis. Sí, hoy es jueves, casi viernes. Hay gente que dice cachi viernes. Cachi. Sí. Bueno, Radio Guarachita siempre decía, cuando era martes, ni te cases ni te embarques. Ni de tu familia te aparte. Y cuando era viernes, termina la semana. Y cuando era lunes, comienza la semana. ¿Verdad? Que es importante recordar esos tiempos tan bonitos, tan sanos. Pero la evolución ha llegado y hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Y como yo siempre he dicho, que el que no se anuncia por Global TV 80, pues no está a la vanguardia de los nuevos tiempos. Señores, hoy tenemos un sinnúmero de noticias importantes. La firma del presidente Donald Trump con Irán, aunque Netanyahu e Israel dijeron que no, Donald Trump dijo que sí. Había que firmar y firmaron por fin lo que el mundo estaba esperando. Pero de eso va a hablar Luis ahorita, porque va a decir qué va a pasar después de esta firma y de este acuerdo tan importante en el Medio Oriente, pero no solamente para el Medio Oriente, sino para el mundo. Y también, señores, hoy tenemos la noticia de que Ucrania atacó con drones a Rusia y explotó una de las refinerías más grandes de Rusia, de la capital, pero que también explotaron varios edificios de tanques con combustible. Así es, señores, que todavía no se ha llegado el análisis completo de qué ha pasado con este ataque, con esto que pasó con Ucrania. Fueron varios drones y ahora, bueno, hay que esperar la respuesta de Rusia contra Ucrania. Lo que estamos viendo en el ataque de Ucrania y Rusia es que ellos dos ahora dicen, vamos a terminar o vamos a seguir, y como que cada uno va, tú me atacas y yo te ataco. Todos los días se agudiza la situación entre Ucrania y Rusia. De eso también vamos a seguir hablando. Señores, y vamos a hablar también de todo lo que la geopolítica, el cambio de la geopolítica en el mundo. ¿Qué ha pasado en los últimos tiempos, Luis? Bueno, ¿qué no ha pasado? Es más fácil decir. Para terminar más rápido, ¿qué no ha pasado? De lo que tiene que ver con esos ataques que está acometiendo de manera responsable, mirando de frente las cámaras, yo le puedo decir, de esos ataques que está acometiendo la OTAN a través de Ucrania, porque también se hace la guerra a través de otra persona, eso le llaman guerra por delegación. Los asesores... O sea, que Zelensky es un títere sí, de la OTAN. Siempre lo ha sido. ¿Un títere de la OTAN? No de la OTAN. Zelensky era un títere de un plan que tenía la OTAN con los Estados Unidos a la cabeza. El gobierno de Biden, ¿recuerda? Claro. En el gobierno de Donald Trump no ha sido tanto de los Estados Unidos, pero la guerra la ha asumido Europa vía la OTAN. Y la ha asumido de tal manera que asesores de diferentes países europeos, asesores militares, expertos en estrategia, grandes pensadores geopolíticos, ¿entiendes? Y expertos militares y mercenarios están en territorio ucraniano dando asesoría. Y yo no estoy sumando para mí los créditos, porque yo sé que eso lo sabe todo el mundo. Ahora,
que yo lo esté llamando así por su nombre, ¿verdad? Con pelos y señales, es otra cosa. Entonces, esa guerra por delegación, digo por delegación porque además la guerra se gana con dinero, con recursos. Y si Europa le está suministrando recursos a Ucrania para continuar una guerra que Estados Unidos no quiere suministrarle suficientes recursos, significa que Europa es que está ejerciendo la guerra contra Rusia por delegación en Ucrania. Y están muriendo ucranianos de manera despiadada. Es 10-1. Eso da hasta pena. Muere un ruso o mueren 1000 rusos, pero mueren 10.000 ucranianos. Porque están alistando gente que no tiene ni siquiera entrenamiento. Lo están obligando. Y lo obligan es que o tú vas o te matan. Entonces, jóvenes, gente que no conoce lo que es un ejército, lo que no conoce lo que es pelear, y lo que van es allí a hacer en una máquina de moler carne humana, a ser víctima, a ser parte de un cementerio indolente, un número más en una partida en la que Rusia, con su superioridad militar y estratégica, está imponiendo las coordenadas del terreno. La OTAN, que yo me abrogo el relato de que lo hace principalmente, entre otras cosas, lo hacen para enriquecer a las empresas armamentísticas de Europa, ¿verdad? Porque eso se paga con los impuestos del europeo. Pero las corporaciones, tanto del Pentágono como europeas, a las que pertenecen o tienen vínculos como súbditos algunos dirigentes europeos, están enriqueciendo esas corporaciones con esta guerra de desgaste, porque ya es de desgaste. Y además es un vano intento por tratar de distraer y de debilitar a Rusia con el propósito de que Rusia no siga apoyando en términos militares y en términos estratégicos la descolonización de las naciones de África que se están decolonizando para proteger su riqueza, están nacionalizando sus pueblos y su riqueza. Y eso hace perder esas minas que explotan Francia, Alemania, Inglaterra y otros países de Europa. Entonces eso está sucediendo. Es una guerra en la que intentan debilitar a Rusia. Y Rusia le está respondiendo en las declaraciones de los expertos, del jefe militar ruso y del propio Vladimir Putin, de que iban a bombardear, que se retiraran las embajadas de Occidente, de Kiev, que es la capital de Ucrania, porque iban a bombardear todos los lugares de mandos militares y todos los lugares y recintos y bases militares en Kiev, pero sobre todo lugares de mando que están en edificios, donde hay asesores occidentales asesorando a Ucrania. O sea que está en un momento de agudización donde algunos países de Europa tienen otro discurso, están haciendo una cosa porque están presionando para ver si Rusia se siente en una mesa de negociación. Estaban planteando la Unión Europea y parte de la OTAN de que mediar, y el presidente Putin dijo: usted no puede ser mediador donde usted tiene intereses. Claro, es como hablar una cosa y hacer otra. Yo no puedo, si yo estoy haciendo un negocio con usted y yo busco mis intereses, usted busca lo suyo, yo no puedo poner a un hermano mío que es socio mío a que sea el intermediario entre nosotros dos. Pues claro que no, porque él va a ir a los intereses suyos. Bueno, pues entonces eso se lo habló claro, con pelos y señales, Vladimir Putin a los representantes de Europa, a Kaja Kallas,
que está desacreditada ya en poco tiempo que tiene ahí, y a Ursula von der Leyen, a Mark Rutte y a un paquete de dirigentes de alto nivel, de estamentos europeos, de la Unión Europea, de la OTAN, que intentan pisarse la manguera entre bomberos, como dicen, o leerse la carta entre gitanos, y los rusos no son ni tontos ni perezosos. Bueno, nosotros decimos eso mucho, que aquí no nos podemos pisar la manguera entre bomberos. Exactamente, ni leernos las cartas entre gitanos. Eso se quiere decir cuando somos iguales. Y cuando tenemos los mismos Claro, ideales. Cuando somos los mismos, claro. No podemos engañarnos entre nosotros mismos. Entonces eso sucede respecto de lo que tiene que ver. Es como lo que sucede, que yo no me canso de repetir, del presidente Sánchez, y le hice el llamado a los iraníes, porque los iraníes, que la colonia iraní en España estaba marchando, agradeciéndole a Sánchez, el que se opuso a la guerra, pero se opuso en términos de relato, porque si él tuvo una reunión antes de oponerse a la guerra, donde le dio 1.000 millones de euros a Zelensky para la fabricación de drones que se están fabricando en España, déjenme decirle, los drones que usa Ucrania, pero Zelensky después se reunió con Netanyahu para ofrecerle drones. Los mismos drones que le estaban dando. Lo que significa que eso es un comercio triangular. Claro que sí. No, pero acuérdate que él también decía que no estaba de acuerdo con la guerra. Perfecto. Entonces, no estoy de acuerdo con la guerra. Él sancionaba la guerra. Pero la financiaba por detrás. Pero la financiaba por detrás. Eso es, aquí en el una doble moral. En el Helador Popular se le dice la mordida del ratón, muerde y asopla. Sí, exactamente. Muerde y asopla. Entonces, señores, miren, lo que está pasando en el Medio Oriente y lo que está pasando en el mundo entero es para que nosotros, los seres humanos, nos mantengamos pendientes de todo. Porque a pesar de que se firma un acuerdo, a pesar de que tenemos un respiro, de que ya incluso el barril de petróleo, Luis, se desplomó a 67. Se habló de firmar el acuerdo y ya bajó el petróleo. Bueno, es que hay un petróleo que Estados Unidos ya estaba comprometiendo excesivamente sus reservas. Bueno, pero que Donald Trump lo dijo hoy. ¿Qué dice Donald Trump? Que es lo mismo que tú estás diciendo. Óigame bien, lo que él no decía, lo dijo, por fin se sincerizó. Que él tenía que firmar ese acuerdo porque él estaba perdiendo 600.000 diarios y 700.000 diarios. Óigame bien, y que las reservas de petróleo de Estados Unidos en 4 meses iba a desaparecer. O sea, que lo que le esperaba al mundo era una catástrofe económica a todos niveles. Y por eso era la premura del presidente Donald Trump de firmar ese acuerdo. Un acuerdo, Luis, que cabe destacar que el único que va a estar aquí perjudicado y que le quitaron el sueño que él tiene de la Torá, de expansión de Israel, es Netanyahu. Sí, sí, exactamente. Y Estados Unidos, porque es una capitulación. Exactamente. Entonces, de esto y otro vamos a seguir hablando, Luis, pero nos vamos a una pausa comercial. Ejecutivos, este año celebramos nuestro aniversario número 81 y con ello el crecimiento de una cartera. Espérate. Muy bien, pero ¿cómo se traduce eso en el campo? Bueno, a nivel de clientes, hoy en día tenemos una balsa para la exportación. Ello hay cacao. En la producción nacional, hoy el dominicano cuenta con saco y arroz. Y también un viaje de pollo. El Banco Agrícola ha fomentado y desarrollado el sector gracias a la confianza que los clientes nos tienen. Repíteme, ¿y el aniversario cuánto que son? 81, un bojote y ahora es que falta.
El Pleno del Senado aprobó con modificaciones el proyecto de ley que crea la Alerta Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en República Dominicana. Asimismo, fue sancionado el proyecto de Ley Nacional de Semillas junto a otras importantes iniciativas legislativas. Durante la semana, distintas comisiones del Senado avanzaron en el estudio de proyectos clave. Entre ellas, la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones recibió a representantes de Bloomberg Philanthropies y otros organismos internacionales con el propósito de conocer sus experiencias y aportes en materia de seguridad vial. La Cámara Alta realizó el conversatorio Ley que regula la intermediación y la publicidad inmobiliaria, alcance, impacto y oportunidades para el sector, coordinado junto al senador Rafael Duluc, representante de la provincia de La Altagracia, con la participación de legisladores y representantes del sector inmobiliario. En el marco del programa de visitas guiadas, el Senado abrió sus puertas a más de 200 estudiantes de distintos centros educativos del país, quienes conocieron las instalaciones y vivieron la experiencia de desempeñarse como senadores por un día. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Que se forma un niño mejor. Soy lo que viva cerca de ti. En estos años, nuestro modelo de zonas francas, como dije, ha evolucionado. Pero nació con un objetivo claro: generar empleo, atraer inversión y dinamizar la economía. Y lo ha logrado. Que en la República Dominicana se ha consolidado como un actor relevante en el comercio internacional, liderando exportaciones en múltiples sectores y posicionándose en mercados exigentes. Sectores como dispositivos médicos, industria eléctrica, BPO, tabaco y logística reflejan la capacidad del país para competir y liderar en distintos segmentos. Pero no nos hemos detenido ahí. Hoy estamos en una nueva etapa. Una etapa en la que las zonas francas no solo generan actividad económica, sino que elevan la calidad de esa actividad. Hemos avanzado hacia la transferencia de tecnología, la innovación y la sofisticación productiva, hacia un modelo que no solo produce más, sino que produce mejor. Un modelo que integra el talento, el conocimiento y las capacidades industriales. Hoy, nuestras zonas francas no solo producen bienes, producen soluciones, innovación y valor agregado. Ejecutivos, este año celebramos nuestro aniversario número 81 y con ello el crecimiento de una cartera. Espérate. Muy bien, pero ¿cómo se traduce eso en el campo? Bueno, a nivel de clientes, hoy en día tenemos Una balsa. para la exportación. Ellos hay cacao. En la producción nacional, hoy el dominicano cuenta con Saco y arroz. y también Un viaje de pollo. el Banco Agrícola ha fomentado y desarrollado el sector gracias a la confianza que los clientes nos tienen. Repíteme, ¿y el aniversario cuánto que son? 81. Un bojote y ahora es que falta. Dios nos ha abierto los... Continuamos con su programa Secreto de Voz en Voz. Y como siempre he dicho, el que no se anuncia por Global TV 80, pues no está a la vanguardia de los nuevos tiempos. Sigan sentaditos porque ahora le vamos a hacer un análisis. ¿Quién ganó? ¿Lo pro? ¿Lo contra? ¿Qué va a pasar ahora en el mundo y sobre todo, qué cambió en el Medio Oriente? ¿Y qué va a pasar con Israel, con Netanyahu y con muchos líderes que pensaban una cosa y le ha salido otra? Donald Trump firmó el acuerdo. Se dice de 14, ¿no? Punto. Sí, realmente es un memorándum que sirve como protocolo al acuerdo. Ellos tienen previsto la firma mañana del acuerdo. O sea, es un memorándum que plantea una hoja de ruta para la ejecución del acuerdo. El acuerdo lo firman mañana, supuestamente, mañana viernes, ¿verdad? Y como decimos nosotros como abogado, un borrón, ¿verdad?
Un memorándum que va a decir cómo va a ser el acuerdo. Un memorándum es como una carta de intención de lo que queremos hacer, ¿verdad? O de lo que queremos discutir. Y ese memorándum traza los puntos que vamos a discutir. En un memorándum, cuando es estricto como este, planteado por Irán, plantea los puntos que debemos discutir en un acuerdo y que deben aprobarse en un acuerdo. Es tan estricta la posición de Irán que ellos establecen esos 14 puntos y establecen que esos 14 puntos es sobre la base de esos 14 puntos que deben negociarse, que no pueden introducirse nuevos puntos, número 1. Y que lo que se va a discutir es la aprobación de esos puntos, el alcance y la ejecución, porque el mismo memorándum de entendimiento con 14 puntos plantea cómo se van a ejecutar. Por ejemplo, hay uno que es el primer punto, que es el cese de las hostilidades. Ese es de ejecución inmediata, porque uno de los requisitos es que no podemos ni siquiera empezar a discutir la firma de un acuerdo si tenemos hostilidades. Y eso ha obligado a Netanyahu y a Israel a no bombardear. O sea, eso tiene una ganancia del barril de petróleo, ¿verdad? Eso es económico. La gente habla de los beneficios que va a haber, de las pérdidas que está teniendo Estados Unidos, pero no habla de que cada día, un solo día de paz, es más de 300 muertos que se economizan por los bombardeos unilaterales en el Líbano, la gente que muere por el cierre de lugares donde hay alimentación y asuntos humanitarios. O sea, que la gente habla de lo económico, pero no habla de la vida humana, de los seres humanos, por un lado. Entonces, ese acuerdo ayer lo citamos los puntos, pero ¿qué queremos dejar establecido? Y nos comprometimos a hacerlo hoy. A hacer un planteamiento sobre los posibles elementos nuevos de la nueva arquitectura geopolítica en el Golfo Pérsico y en el Medio Oriente. ¿Por qué de la nueva arquitectura geopolítica en el Golfo Pérsico y en el Medio Oriente? Porque este acuerdo plantea como consecuencia un nuevo orden regional y mundial en el Medio Oriente. O sea, estamos en una guerra que se ha dado dentro del contexto de un nuevo orden mundial, ¿verdad? Claro. Pero dentro de ese nuevo orden mundial hay un nuevo orden que va a surgir como consecuencia de este acuerdo de paz en el Medio Oriente. ¿Por qué surge un nuevo orden en el Medio Oriente? Porque lo primero es que Estados Unidos tenía acercado a Irán y hasta a parte de Asia con bases militares en todos los países del Golfo, en Emiratos Árabes Unidos, en Arabia Saudita, en Omán, en Egipto, Qatar. En Qatar, en Bahrein, entonces en Kuwait, hasta en Irak. ¿Qué ocurre? Que todas esas bases militares tenían radares. Cualquier movimiento que hiciera Irán podía ser destrozada, pero además servían esas bases porque esos radares tenían un alcance satelital de 400 kilómetros. Cuando usted mide, por ejemplo, desde Kuwait, 400 kilómetros del Medio Oriente hacia Asia, casi está llegando a varios países de Asia, esa Turquía, usted la tiene medida. Por eso fue que pudieron imponer el Mossad e Israel, pudieron imponer en Siria un derrocamiento, el de Bashar al-Assad, e imponer al actual presidente sirio
que era el terrorista más buscado hasta que Estados Unidos decidió que era su mejor aliado. Entonces, pero eso lo hicieron porque tenían radares. Y en base a esos radares ellos entendían. Y por eso mataron la cúpula del gobierno iraní. Lo que pasa es que luego Irán decidió meterle misiles a todos los radares y dejar a Estados Unidos y a Occidente ciegos en el área. Porque tenía la información de dónde estaban esos radares. Al dejarlos ciegos, Estados Unidos tuvo que movilizar los portaaviones que tienen radares, al meterle misiles a los portaaviones, porque déjenme decirle, esta nueva arquitectura y con la guerra de Irán se quedó obsoleto ya la imposición que tenían la potencia, que era la que más tenga portaaviones, le cerca el mal a cualquier gente, ya no puede hacerlo, porque el que tenga un misil hunde un portaavión inmediatamente. O sea, los portaaviones, con lo que tú, ¿qué hacen las potencias que tienen portaaviones? Que encaminan sus portaaviones, te cierran el mar, esos portaaviones y los aviones están cerquitica para bombardearte y te hacen un bombardeo aéreo y no tienen que mandar militares a morir ni a enfrentarse con un ejército de tierra que lo esté esperando. Pero eso murió en Irán. ¿Por qué murió en Irán? Porque al tener que huir los portaaviones y los aviones no poder reabastecerse, no poder durar mucho tiempo en el aire cuando bombardean porque no tienen dónde reabastecerse. Y tumbarle los aviones cisternas también, porque habían unos aviones cisternas que reabastecen en el aire. Claro, de combustible. Y tumbarle los aviones cisternas que dejaron obsoletos los portaaviones contra países que tienen misiles hipersónicos como lo tiene Irán. Y se pusieron de moda los drones no tripulados. No, porque los drones van a cientos de kilómetros, y además tienen un chip, claro, no necesitan abastecerse. Y además no hay pérdidas humanas, porque cuando derriban un dron, que por ende tienen un valor muy pírrico con relación a los aviones, bueno, no se perdió vidas humanas, se perdió solamente lo económico. Bueno, eso también se puso de moda y cambió en la geopolítica y cambió también el método de la guerra. Bueno, cambió. En el caso de Irán, Irán mandaba un enjambre de drones para violentar la cúpula de hierro de Israel. Usted sabe que la cúpula de hierro, cuando identifica a un enemigo, manda un misil para interceptarlo con un misil y tumbarlo, ¿verdad? Claro. Ellos mandaban enjambre de drones que le costaban $25,000 hacerlo. Y resulta que tenían que tumbarlo con un misil de $3 millones. O sea, esa era la gran diferencia. Si eso es como usted entrarle a tiro a un mosquito, ¿entiendes? En términos de gasto. Entonces la guerra era... ¿Cuánto cuesta un tiro para matar un mosquito? Un mosquito. Mátelo de otra manera, con un insecticida o algo así. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que la guerra era totalmente desigual en términos económicos. Porque si yo te mando a ti 100 drones de $25,000 y de ese enjambre de 100 drones, tú tienes que usar 100 misiles de $3 millones cada uno. Tú estás utilizando 100 misiles que son, ¿qué le digo yo? $300 millones o $3,000 millones, perdón, mientras yo estoy usando quizás $3 millones contra $3,000 millones. Así es. Entonces, cambió eso. Pero ¿qué cambia la nueva arquitectura de seguridad en Medio Oriente? Que a los países de Medio Oriente que pactaron con los Estados Unidos cuando decidieron dolarizar el petróleo a cambio de protección, ¿verdad? Estados Unidos puso sus bases militares y puso sus centros estratégicos en edificios en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Arabia, Qatar, Dubái, todo, pero hasta en Egipto, porque Egipto, esos países se convirtieron prácticamente... Pero en Egipto no había base militar americana. Bueno, pero nunca han sido hostiles y Egipto ha tenido una alianza estratégica
con Israel hasta cierto punto. Entonces, no han entendido que su enemigo era Israel, porque si Israel lograba derrotar a Irán y ocupar a Irán a través de un gobierno títere, inmediatamente podía atacar a los demás países y someterlo. Pero claro, porque hemos dicho aquí en varias ocasiones, y no nos cansamos de repetirlo, de que el objetivo y la estrategia de Netanyahu no es la estrategia de Donald Trump ni de los otros países, porque yo le decía a mi esposo, que es árabe, yo le decía, a Sahí, mi amigo Sahí. A Sahí, yo le decía, Sahí, el problema es que los árabes no se han dado cuenta que si ellos no se unifican en contra de Israel, si ataca a Irán y acaba con Irán, los acaba a ellos, porque ellos lo que quieren es la expansión del terreno. Y voy a hablar algo aquí de que realmente su ideología cristiana, ellos entienden que ese terreno y que todo ese terreno se lo dejó Dios, Luis. A una parte radical, sí, porque parte en radical. Israel no todo el mundo piensa igual. Que están divididos. Están divididos, hay diferentes grupos. Hay una parte radical que no es eso, que entienden que ellos son linaje divino y que todo el mundo, cuando me refiero a todo el mundo del globo terráqueo, con todos los países incluidos, son gente que deben estar por debajo de ellos. Pero ¿cómo Netanyahu y ese grupo ha profanado la tierra santa, la tierra de Dios, la tierra donde Jesucristo caminó? ¿Cómo la han profanado? Anteriormente Israel, hablarse de Israel, señores, era algo divino, la gente amaba a Israel, quería ir a Israel, pero esta gente han profanado la tierra. Pero cabe destacar, Luis, que me gustaría que tú le expliques, ¿verdad? Como tú eres que sabe de eso, de la geopolítica. Usted también. ¿Cuáles son los beneficios? ¿En qué se va a beneficiar Irán ahora con todas estas garantías económicas y con tener el estrecho de Hormuz abierto ya para poderle vender el combustible a quien ellos quieran? Pero no solamente eso, también que le van a dar los 12.000 millones que tenía Estados Unidos y también 5.000 millones aparte durante 60 días. O sea, económicamente Irán sale fortalecido. Bueno, mire, si se cumple este memorándum de entendimiento, que el presidente Donald Trump hoy está diciendo, explicando, ¿verdad?, que debía hacerse porque si no se hacía, se corría el peligro de una catástrofe económica a nivel mundial, porque se estaba perdiendo alrededor de 600.000 millones de dólares por día en la guerra, se estaba invirtiendo. En la reserva de petróleo en 4 meses iban a desaparecer de los Estados Unidos. O sea, él plantea, porque Donald Trump es un excelente vendedor, cuando va a vender algo, pone todas las cualidades, y cuando va a desistir, pone todos los defectos. Entonces, están cuestionando al presidente Trump, porque si usted lee los 14 puntos, esos 14 puntos son 14 puntos de una capitulación, que realmente es una capitulación. Cese inmediato de las hostilidades y de las operaciones militares entre ambas partes y sus aliados, significa que no pueden haber hostilidades contra Líbano, Jordania, también Gaza, ¿entendió? Palestina. Entonces, eso implica eso. El respeto mutuo a la soberanía y la integridad, ¿verdad? Significa que no pueden intervenir en la soberanía y la integridad de esos pueblos a través de fundaciones, a través de la CIA. Pero no solamente eso, implica que cuando un punto más abajo, que es la reconstrucción de Irán, en lo que se compromete Estados Unidos con países de Occidente a invertir 300.000 millones de dólares en la reconstrucción, eso implica que tiene que cumplir con invirtiendo eso, no intervenir en la soberanía. Claro, más los 25.000 millones que ellos le tenían. Bueno, negociación de un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días,
Lo del plazo de 60 días fue inteligente, porque en 60 días, si no se cumple, volvemos a la guerra, pero Estados Unidos no puede volver a una guerra casi en medio de unas elecciones de medio término, que son las de noviembre. Que son como 90 días, ¿no? Más o menos. Estamos en junio. Exactamente. Julio, agosto, 60 días. Exacto. Septiembre, octubre. 90. Y sí, las elecciones son 90 días. O sea, tú estás hablando de 90 días. Exactamente. Compromiso de no recurrir a amenaza ni a un uso de la fuerza. Reapertura y garantía de navegación en el estrecho de Hormuz, que le conviene a Irán, porque el Parlamento iraní ya promulgó una ley de cómo se va a manejar ese estrecho y quiénes van a ser los beneficiarios, que van a ser Irán y Qatar, y que van a cobrar $1 por cada barril de petróleo, y usted sabe que cada barco lleva 2 millones de barriles. O sea, lo que significa que son $2 millones de peaje, claro, por cada nave que pase por ahí. Pero quitaron el peaje, pero ¿cómo se dice? Bueno, es lo mismo. Sí, yo quito este peaje, pero lo cobro por aquí. Señores, miren, vamos a seguir hablando de este y otros temas importantísimos, pero tenemos que ir a una pausa comercial. Así que Dios le bendiga y volvemos de nuevo. Ejecutivos, este año celebramos nuestro aniversario número 81 y con ello el crecimiento de una cartera. Espérate. Muy bien, pero ¿cómo se traduce eso en el campo? Bueno, a nivel de clientes, hoy en día tenemos una balsa para la exportación. Ellos hay cacao. En la producción nacional, hoy el dominicano cuenta con saco y arroz. Y también un viaje de pollo. El Banco Agrícola ha fomentado y desarrollado el sector gracias a la confianza que los clientes nos tienen. Repíteme, ¿y el aniversario cuánto que son? 81, un bojote y ahora es que falta. El Pleno del Senado aprobó con modificaciones el proyecto de ley que crea la Alerta Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en República Dominicana. Asimismo, fue sancionado el proyecto de Ley Nacional de Semillas junto a otras importantes iniciativas legislativas. Durante la semana, distintas comisiones del Senado avanzaron en el estudio de proyectos clave. Entre ellas, la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones recibió a representantes de Bloomberg Philanthropies y otros organismos internacionales con el propósito de conocer sus experiencias y aportes en materia de seguridad vial. La Cámara Alta realizó el conversatorio Ley que regula la intermediación y la publicidad inmobiliaria, alcance, impacto y oportunidades para el sector, coordinado junto al senador Rafael Duluc, representante de la provincia de la Altagracia, con la participación de legisladores y representantes del sector inmobiliario. En el marco del programa de visitas guiadas, el Senado abrió sus puertas a más de 200 estudiantes de distintos centros educativos del país, quienes conocieron las instalaciones y vivieron la experiencia de desempeñarse como senadores por un día. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Que se forma un niño mejor. Soy lo que viva cerca de ti. En estos años, nuestro modelo de zonas francas, como dije, ha evolucionado. Pero nació con un objetivo claro: generar empleo, atraer inversión y dinamizar la economía. Y lo ha logrado. Que en la República Dominicana se ha consolidado como un actor relevante en el comercio internacional, liderando exportaciones en múltiples sectores y posicionándose en mercados exigentes. Sectores como dispositivos médicos, industria eléctrica, BPO, tabaco y logística reflejan la capacidad del país para competir y liderar en distintos segmentos. Pero no nos hemos detenido ahí. Hoy estamos en una nueva etapa. Una etapa en la que las zonas francas no solo generan actividad económica, sino que elevan la calidad de esa actividad. Hemos avanzado hacia la transferencia de tecnología, la innovación y la sofisticación productiva, hacia un modelo que no solo produce más,
sino que produce mejor. Un modelo que integra el talento, el conocimiento y las capacidades industriales. Hoy, nuestras zonas francas no solo producen bienes, producen soluciones, innovación y valor agregado. Ejecutivos, este año celebramos nuestro aniversario número 81 y con ello el crecimiento de una cartera a mí. Espérate. Muy bien, pero ¿cómo se traduce eso en el campo? Bueno, a nivel de clientes, hoy en día tenemos Una balsa. para la exportación. Ellos hay cacao. En la producción nacional, hoy el dominicano cuenta con Saco y arroz. y también Un viaje de pollo. el Banco Agrícola ha fomentado y desarrollado el sector, gracias a la confianza que los clientes nos tienen. Repíteme, ¿y el aniversario cuánto que son? 81, un bojote y ahora es que falta. Estamos de nuevo. Pues bien, Señores, continuamos con su programa, Luis. Sí. Y de verdad que usted que siempre es que ha hecho todos los análisis en el Medio Oriente y global y siempre ha hablado del nuevo orden mundial multipolar. exactamente. Estamos hablando ahora del nuevo orden regional que va a Exacto. surgir. ¿Qué nuevo orden mundial puede surgir? Lo primero es que tenemos que decir cuál se desbarató. Se desbarató el que tenía Estados Unidos en una alianza petróleo por dólar. O sea, primero es que es un golpe duro para el petróleo, porque ya no hay una razón para que los países del Golfo mantengan su petróleo nada más en dólares, porque era a cambio también de una protección que le daba el tener bases militares en el Golfo, Estados Unidos, que le permitía una protección de la primera potencia de la Tierra. Esas bases fueron destrozadas por Irán y difícilmente la puedan reconstruir, porque una de las cosas que establece Irán es que se siente amenazado con que hayan bases militares de Estados Unidos en sus fronteras. Eso por un lado, pero además, eso lo que demuestra es que el usted tener una base militar de Estados Unidos, lo que es una provocación para que usted le metan un misil. Bueno, lo demostraron ahora. Perfecto. Entonces, eso es lo que se perdió, ¿verdad? ¿Qué puede suceder? Pueden suceder varias cosas. Una de ellas es que todos los países del Golfo, estamos hablando de Egipto, estamos hablando de Bahrein, Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Qatar, Dubái. decidan formar una especie de asociación, ¿verdad? Para en común crear una arquitectura de protección geopolítica que le permita ellos ser un bloque ante Irán y ser un bloque anti Israel, porque ellos se aliaron a Israel porque Israel también, ellos se aliaron a Israel porque Israel era un aliado de Estados Unidos y eso le garantizaba supuestamente que no iban a ser agredidos por Israel. Entonces, esa es una de las opciones. ¿Cuál es la otra opción? Señores, Irán emerge como la primera potencia regional. La primera potencia regional. Plantea una arquitectura geopolítica que es digna de un estudio. ¿Por qué es digna de un estudio? Porque es un país de 93 millones de habitantes. Es un país en crecimiento de habitantes. Es el único país que no es árabe de esa región, ni turco. Es un país que tiene inmensa riqueza petrolera, que este acuerdo de cumplirse le permite negociar su riqueza petrolera, le permite indemnizarlo, le permite reconstruirlo, le permite controlar el estrecho de Hormuz, le permite vender petróleo a quien le dé la gana y es la tercera potencia de petróleo del mundo. Es la tercera potencia en reserva de petróleo del mundo. Y tiene ya el estrecho de Hormuz que abastece el 33% del petróleo del mundo. O sea, bueno, el canal por donde pasa. El canal por donde pasa, que va a cobrar por él. Que va a cobrar por él. Entonces, usted tiene a un país con todo el potencial que va a surgir ahora. O sea, es una nueva realidad.
una nueva realidad que otras potencias también van a tener en sus miras. ¿Por qué? Pero además, Irán pertenece a los BRICS, que tiene ya casi, tiene la mitad prácticamente de la población consumidora del mundo y tiene un PIB más grande que el G7 y que el G20, porque tiene un PIB de un 36% del PIB mundial. Así es. Entonces, bueno, y eso es lo que tenía Donald Trump desesperado por firmar ese acuerdo, que incluso él lo hizo antes de ir a la reunión del G7. Bueno, pero... o sea... Sí, así es. Entonces, surge como una potencia que va a competir con potencias regionales como la India, como los Emiratos Árabes Unidos, como la misma Pakistán, ¿verdad? Arabia Saudita. Que es una potencia, y Pakistán va a competir, va a ser una potencia que pues va a poder competir incluso y desarrollarse para desplazar de lugares a potencias como hasta Inglaterra, para que usted lo vaya sabiendo. O sea, un Europa en el Medio Oriente. No, porque yo a Europa, o sea, no, mire lo que yo pienso de Europa. Europa va a estar por debajo de Irán. Europa va a estar por debajo dentro de 20 años de Brasil. Europa va a estar por debajo dentro de 20 años de la India, de Pakistán. Porque los países de Europa no tienen grandes riquezas minerales ni naturales. Los países europeos han vivido de la esclavitud de Asia, África y América. Y el proceso de colonización se va a profundizar y va a empobrecer a los países de Europa. Y Europa, que ha sido errática en sus negociaciones en los últimos 20 años, y sus dirigentes no son líderes, se va a empobrecer, se va a convertir casi en un parque temático. Esa es la realidad que yo veo en Europa. Entonces, ya habrá una nueva arquitectura geopolítica, geoestratégica y social en el Medio Oriente, que la va a encabezar en el Medio Oriente Pakistán e Irán. Esas son las dos potencias, esas van a ser las dos potencias regionales, esa dupla. Así es, bueno, de esto vamos a seguir hablando en otro programa, Luis, porque hay que seguir hablando de qué va a pasar con Israel. ¿Dónde queda ahora Netanyahu y dónde queda Israel? Pero ahora... Y el proyecto del Gran Israel. Es el proyecto, ¿verdad? Pero ahora, señores, vamos a hablar de la República Dominicana y del presidente que tenemos en la República Dominicana. Mientras el conflicto se firman acuerdos y se han agudizado en algunas partes, Ucrania y Rusia, el ataque que hubo de Ucrania. Bueno, pero el presidente Abinader anuncia que la República Dominicana será sede por segunda vez del diálogo regional del World Government Summit para América Latina y el Caribe, que se celebrará los días 20 y 21 de noviembre del 2026 en Cascana. Bueno, y también tenemos, señores, aquí el presidente Abinader felicita a Karl Anthony Towns tras conquistar campeonato de la NBA. Bueno, el presidente está en eso, ¿oíste? Aquí lo vemos, el presidente Abinader declara de utilidad pública terreno del Monumento Natural Cuevas del Pomier para fortalecer su protección ambiental y cultural. Aquí tenemos, sigue trabajando el presidente Abinader reafirma posición del gobierno de mantener, acuérdense que hay una discusión en el Congreso con relación a la cesantía, y él dice que él asume un compromiso con el país y con los trabajadores de mantener la cesantía y llama al consenso en la reforma laboral. Presidente Abinader gobierna autoridad como una sola estructura para garantizar
una respuesta efectiva ante temporada ciclónica. Se avecina temporada ciclónica y también se está hablando de tsunami. Vamos a guardar comida, vamos a guardar la ropa y vamos a guardar las cosas necesarias. Como yo que tengo un burtico verde con todo, vela y de todo ahí, fósforo. Ministro Andrés Bautista deja iniciados los trabajos de construcción del Jardín Botánico de La Maguana, una obra que impulsará el desarrollo ambiental y sostenible de San Juan. Andrés Bautista deja iniciados los trabajos de construcción del Jardín Botánico de La Maguana, y ahí está, y creo que yo le mandé el video al máster. Señores, es todo por hoy, pero no podíamos irnos de este espacio tan importante sin mencionar las importantes obras que está celebrando el presidente de la República, inaugurando, que anteriormente mi oposición decía que no inauguraba a nadie, que no había hecho nada. Entonces, ahora, ¿qué usted dice de toda esa Bueno, cinta yo, que está yo contando? escribí un artículo. ¿Pero qué usted dice? Yo escribí un artículo en el que yo decía que los hermanos Picasso, Luis y Pablo, porque ellos se pasaban el presidente recorriendo el país dando Picasso. Pero eso era antes, ya no. Ahora búsquele el otro, porque ahora está cortando cinta. Ahora no duerme, ahora es con unos patines. Bueno, señores, y quiero pedirle al presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, le quiero pedir que se recuerde de los naranjos, que hay 20 kilómetros de carretera, que ahora que la EGI y el ingeniero Salazar, un hombre serio que trabaja, mi amigo, mi hermano, pero uno de los ministros que más trabaja y serio es ese, y coge el teléfono, que ahora que todos los equipos están allá en el Cacao, en la carretera Cambita, Cacao, Majomita, Calderón, por favor, esos 20 kilómetros, vamos a hacer esos 20 kilómetros, porque los productos se pierden. Una comunidad de hombres y mujeres trabajadores, de empresarios agrícolas y arriba que habemos, y en nombre de la Junta de Vecinos Los Naranjos, en el cual yo soy la presidenta, le pedimos al gobierno que incluya en la terminación de la carretera los 20 kilómetros del tramo del Cacao Los Naranjos. Pues que Dios le bendiga y será hasta otra entrega. Mañana voy para allá, por cierto. Wow, nada, por lo menos recuérdese de traer, de regalarme limones Sí. y la miel, que usted se ha convertido en una comezola con la miel. Voy a traerle miel de abeja, si Dios quiere. Así es, señores, que Dios se le bendiga. Y antes de irnos ya definitivamente, quiero decirle al mundo que la paz es necesaria y que felicitamos al presidente Donald Trump. Y nos llenamos de regocijo, dígalo. Exacto, y nos llenamos, así mismo, aplauso para Donald Trump. Presidente Donald Trump, que nosotros ocupamos aquí. Porque firmó ese acuerdo. Dios le dé salud y sabiduría para que siga haciendo cosas importantes para el mundo, sobre todo para los Estados Unidos y América Latina. Nosotros, que somos paisitos, el patio de Estados Unidos somos nosotros. Exactamente. Así es, señores, que hasta mañana.